Consulta Mitofsky en NET en vivo. 6 de la mañana ya con 57 minutos y ahora saludo con mucho gusto a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Roy, bueno, pues... también por ahí. ¿Mande? Sí. Aquí está. Buenos días, Gaby. Muy buenos días, Roy. Gracias. Roy, bueno, pues esto de Ayotzinapa no baja de nivel. Hay muchas manifestaciones, incluso que ya se brincaron a otras entidades. En Michoacán también allá se están dando pues algunos bloqueos a accesos a aeropuerto y demás, y estas agresiones contra políticos, sobre todo de izquierda, en el caso de Sí, claro. Alejandro Encinas, allá en Veracruz, que incluso lo bañan, lo agreden con unas varas que traían, en donde portaban unas pancartas y demás. Todo esto pues no baja de nivel. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué interpretación le das a esto? Mira, voy a aprovechar incluso el tono de tu pregunta, porque fíjate nada más, lo que era un absoluto apoyo a todo el busquen a los 43 desaparecidos, sí, se está volviendo un absoluto rechazo a actos de vandalismo. Entonces se está volteando el asunto porque todo está perdiendo esta simpatía popular que debe de existir para la búsqueda de 43 muchachos. Claro. Y se está perdiendo porque todo esto que está pasando de la evolución que ha tenido de la protesta al vandalismo, sí, está perdiendo incluso el apoyo popular, y entonces estamos viviendo ya otra etapa muy complicada del asunto. Podríamos decir lo que toda la semana ha pasado. El cierre de aeropuertos, la quema de edificios, el secuestro de funcionarios para golpearlos, secuestrar camiones, todo este tipo de cosas no genera más que rechazo, y entonces vamos a ver una evolución. Lo que yo digo es, voy a aprovechar también tu pregunta. Sí. Le seguimos llamando, creo yo que erróneamente, caso Ayotzinapa a lo que no es caso Ayotzinapa, es un caso Iguala, ¿no? Y eso es caso Iguala ¿por qué? Por dos cosas. Porque al llamarle caso Iguala, estamos haciendo que no olvidemos el origen del problema. El origen del problema es la colusión de autoridades de gobierno, como los de Iguala, con policías para aterrorizar a una población. Entonces, el origen es unas autoridades que se coluden con delincuentes para aterrorizar toda una zona. Es el primer caso. Y segundo caso es, hay muertos que no son Ayotzinapa. O sea, hubo muertos ahí, y además hay unas fosas, todo un corredor de fosas de la muerte, que al decir Ayotzinapa estamos olvidando la muerte de muchas gentes que hay ahí. Entonces, para mí, uno es caso Iguala, ese es el asunto. Sí. Y segundo, que de repente el gobierno, por inacción, por miedo a que le digan reprimir, le tiene miedo a la palabra reprimir, entonces permite hasta que quemen edificios, saqueos de centros comerciales. O sea, está permitiendo el gobierno muchas cosas que no tienen nada que ver con ayúdenme a encontrar a los 43. Yo ayer por un lado decía, a ver, la violencia no va a acabar con la pobreza, esta violencia tampoco va a acabar con la inseguridad, y mucho menos el que te cierren carreteras, el que te mantengan ocupado a la policía en otros lugares, va a ayudar a encontrar a 43 desaparecidos. Claro, yo creo que estamos en otra etapa, es una etapa ya en donde los que hacen esto se aprovechan de que el gobierno no va a hacer nada, y entonces ¿qué tiene que pasar? Para mí lo que tiene que pasar es que los ciudadanos que marchan y que presionan al gobierno, estos, o los que nos quejamos del gobierno, tenemos que decirles a ellos, oigan, así no, vamos a quejarnos, pero así no. Pasó el sábado con los que marcharon al Zócalo, que los que quisieron quemar la puerta y los que atacaron la puerta no tuvieron el apoyo de la marcha, al contrario, tuvieron el rechazo de la marcha. O los del Poli cuando marcharon, que no permitieron que hubiera infiltrados. Sí, bueno, y como dices tú, pues está cambiando, ¿no?, la percepción que se tiene de este movimiento, que es muy legítimo, que están reclamando algo que es muy justo, exigiéndole a la autoridad que haga su chamba, que haga su trabajo, y ahora pues con todas estas manifestaciones donde pues dicen son infiltrados,
la percepción de la ciudadanía está cambiando. En el caso de los ataques al PRD, el propio Cuauhtémoc Cárdenas, él dice que esto es una intención de distraer la atención de la gente, los ataques a los políticos de izquierda. Así es, ¿no? Es infiltrados. Cuando alguien decía, son los de Ayotzinapa, eran la justificación y la justicia social que están pidiendo. Y hoy parece que decimos, son de Ayotzinapa, ahí vienen a quemar y ahí vienen a secuestrar. Y creo que no es así. Creo que sí hay, por ejemplo, ahora ya no son ni Ayotzinapa, ya es la CETEC, ¿no? Así es. ¿No? Antes de que pasara todo esto, ya hacían ese tipo de actos, con una reprobación total, porque decíamos, se ponen a una reforma educativa que es necesaria. Claro. Bueno, resulta que ahora nadie se atreve a recriminarlos por miedo a la represión. Pues no, yo creo que tenemos que tomar asuntos de justicia. El anuncio de hoy, por cierto, de este acuerdo que firmó México con la Comisión Interamericana, es bueno en ese sentido, porque es ya para decirle, a ver, no confían en el gobierno, sí, pero hay más allá de este gobierno que van a venirnos a decir a quién castigar. Entonces yo creo que se están tomando las cosas con el cuidado que se deberían de tomar, pero el gobierno no ha aplicado la ley. Entonces, pues obliguémoslo a aplicar la ley. Roy, tú mencionas y asocias la palabra inacción con el gobierno, pero sí. ¿Qué hay de falta de sensibilidad? ¿Qué hay de corrupción? ¿Qué hay? No. Bueno, tú ya lo mencionaste también ahorita, falta de credibilidad. Pero no, entonces total. Esta actitud, esta línea de reacción que está teniendo el gobierno, ¿qué hay también de falta de sensibilidad y corrupción? Totalmente. De hecho, para mí las manifestaciones que hay contra el gobierno no nomás son así como válidas, pues son válidas, no, son necesarias y son útiles. ¿Por qué? Porque hay que hacerle y manifestar y presionar al gobierno para que acabe, para que presione a todos los corruptos, a la impunidad, que sí haya un cambio verdadero en el gobierno, porque si no están ocurriendo estas cosas. Entonces, para mí hay que presionar, hay que hacer marchas, hay que firmar desplegados, hay que pararse enfrente de él y decirle cosas. Pero el ejemplo para mí que dieron los muchachos del Poli es ejemplar. No han violado ninguna ley y ya lograron todo lo que quisieron, sin violar una sola ley. Obligaron incluso al que el gobierno fuera a hablar con ellos al Poli, adentro del Poli. Así es. O sea, y no han violado una ley, no se han robado un vaso de agua, ¿no? Entonces, para mí, este es un ejemplo de que los muchachos, con un sentido de protesta social, saben que se puede lograr cosas. No tuvieron que secuestrar, quemar ni golpear. Tú estás marcando la pauta en decir, considero que esto es lo que se debe de hacer, pero en el marco, en el tablero que ahorita, como se están viendo las reacciones, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde va todo esto? ¿En qué puede cristalizar todo esto? A ver, ¿hacia dónde va? Yo creo que el gobierno no puede pasar otra cosa, que el gobierno tiene que ceder poder, tiene que entregar poder, es decir, ok, yo ya no puedo controlar esto, a cambio, o sea, ¿en aras de qué? Poder, más transparencia, más fiscalización de recursos, menos corrupción, más castigo. Yo creo que de aquí va a haber castigados. Va a haber, yo creo que todavía falta que veamos castigos ejemplares, cambios ejemplares y modificaciones en leyes, acuerdos de alto nivel que tengan como testigos ciudadanos para que vean que se cumplan. Sí tiene el gobierno que ceder poder, ¿no? Y por otro lado, el gobierno va a llegar un momento en que les diga a los vándalos, decir, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, ya no se puede, porque la exigencia es mucho mayor, la exigencia de que no puede. ¿Por qué? Porque el vandalismo está dañando a particulares. Simplemente digo, a ver, eso de llegar a un centro comercial, a ocuparlo y a saquearlo, o llegar y el aeropuerto de Acapulco cerrarlo de manera que un fin de semana como esto, toda la vida turística de Acapulco se muera por esto, el gobierno va a decir, no, así no, pues, o sea, este no es el México en el que tengo que arreglar.
Entonces esto pues va a continuar y pues otra vez el gobierno de los Estados Unidos se manifiesta y está urgiendo a México a que ya resuelva esto, y también el Papa Francisco también pues se une, y el Papa Francisco ya no dice directamente que desaparecieron o que fallecieron, pero prácticamente está dando a entender eso, ¿no? Los declaró muertos, ¿no? Haciendo eco a la versión semioficial, porque ni el gobierno mexicano dijo están muertos, nomás tenía evidencias, mostró a los testigos y dijo para nosotros siguen siendo desaparecidos. Claro. Pero ya el Papa Francisco, digamos que hizo eco a la opinión generalizada que existe. Sí. ¿No? Porque ya existe una opinión generalizada de que ya están muertos, porque fíjate nada más, porque le dio credibilidad a los sicarios. No, entonces yo y lo escribí esta semana por ahí, creo que más allá de lo que crean los mismos padres que crean, tienen todo el derecho a mantener la esperanza hasta el último. Claro. ¿No? Entonces yo creo que en ese sentido lo tenemos que apoyar, tienen todo el derecho. Si hay una pequeña chispita de esperanza, creo que se tienen que aferrar hasta que hagan los ADNs, hasta que hagan todo, y mantener la esperanza de que estén vivos. Roy, ¿y cómo influyen ahora estas notas de cortina de humo o no, desde tu perspectiva, sobre la Casa Blanca? No son cortinas de humo, ¿no? Eso es un golpe a la credibilidad, un golpe más a la credibilidad del gobierno en momentos muy poco adecuados, ¿no? Cuando pasa la gente y grita consignas contra el presidente, de repente le da un arma más para todas estas consignas. Yo creo que no ayuda nada a la credibilidad, no ayuda nada a que el gobierno sea el foco de la solución. Es que para mí el gobierno no es el foco de la solución, sino somos los ciudadanos que tenemos de alguna manera que manifestarle e indicarle cierto camino. Si el gobierno no lo sigue, va a seguir teniendo este descrédito y este problema de comunicación de que nada se le cree. Así es, y pues en redes sociales se sigue manejando esta petición, ¿no?, de que renuncie el presidente de la República. Así es. Sí. Y pues esta nota pues no le abona nada, ¿no? No le abona nada, aunque esas solicitudes son de gente que evidentemente no saben ni qué sigue, ¿no? O sea, que renuncie ¿para qué? No, porque que renuncie para que llegue quién. Ajá. ¿Qué solución tendría, no? ¿Qué aportaría, no? Sí, no, es un asunto más ideológico, de consigna, de odio emocional, pero no hay ninguna racionalidad, ¿no? La racionalidad es pedir, no me importa quién sea el presidente, esto quiere que funcione de otra manera. Entonces, es otro el sentido que hay que darle al reclamo, es decir, a mí no me importa quién encabece esto, me importa cómo funcione para mi vida. Y sobre eso debe haber el reclamo, ¿no? Porque es que renuncie uno y luego en Argentina pasó, en Argentina el grito es que se vayan todos, era el grito y era que se vayan todos, ¿no? Cuando pasó lo del corralito, la crisis del Estado, sí. Bueno, se fueron todos y llegó Kirchner y ahora no hayan qué hacer ahora, ¿no? Así es. Sí, no es ese el asunto. Claro, y lo que te comentaba hace un momento de que ya pues los norteamericanos están urgiendo a una solución. Sí, no nomás los norteamericanos. Los norteamericanos son porque los que estamos viendo y los tenemos ahí arribita y somos nuestra economía muy ligada a ellos. Ligada, así es. Sí, ¿no? Pero en todo el mundo, ya que se acabe, ¿no? La prensa europea está pendiente. Bueno, el país, ¿no? Se atrevió a destapar a Manuel Fabio para secretario de Gobernación. No hay una crisis mayor en ese sentido porque traspasó las fronteras. Entonces la crisis de México la están viviendo en Estados Unidos. Sí, ¿no? Entonces yo creo que lo único malo es que el decir ya urge es como salirse de la responsabilidad y también tiene responsabilidad de ellos. ¿También el gobierno de los Estados Unidos? Sí, no, todos los Estados Unidos pues es inversionista, Estados Unidos tiene años diciendo no vengan a México, tiene años generando un clima de México es inseguro, México es buen malo para invertir. También hay cierta responsabilidad de lo que ha hecho en esos años, digamos. Bien, bueno, pues esto va a dar todavía para algo de tiempo, Roy, y pues seguramente lo seguiremos comentando. Muchas gracias. Al contrario, hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Campos de Consulta Mitofsky.